comunidades, que ha estado muy atento a compartir con nosotros conocimiento, a enriquecer el ejercicio académico. El círculo de lectura es eso, un espacio para ampliar el conocimiento, para propiciar la disertación y evitar que los parámetros completamente dogmáticos se establezcan. Todas las tertulias tienen un moderador. En esta oportunidad el moderador será Juan Pablo Claro, abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y sin otro preámbulo, bienvenido, profesor Rodrigo. Sandra, muchas gracias a ti y a todos ustedes por permitirme estar en este espacio tan interesante y realmente con mi autor favorito. Usted no sabe lo que significa para mí hablar de Bonchirac y bueno, por supuesto en mi casa, que la UNAP siempre será mi casa, siempre lo ha sido y me encanta. Juan Pablo, ¿cómo vas? Un abrazo enorme, qué rico y qué placer saludarte. ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas, Rodri? ¿Todo bien? Muy contento. No, hermano, yo estoy fascinado con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinas si empezamos, Juanpa? De una, como quieras. ¿Con qué te gustaría arrancar? Bueno, pues yo he preparado una breve presentación, si me lo permiten. Voy a ambientar un poco esto, también si me lo permiten un segundo. Un instante, por favor. Y tengo además dos cosas curiosas que contarles. Uno, que mientras que estaba corriendo para alcanzar a llegar aquí más o menos a tiempo, terminé el otro evento en el que estaba, entonces me están matando porque lo que terminé haciendo fue cerrándoles el otro evento. Y segundo, que hoy mientras que estaba buscando uno de mis libros de Colini recordé por qué uno no presta los libros y es que después no se acuerda quién se los prestó y entonces en este momento estoy menos uno de mis libros de Colini. Un segundo, por favor. Bueno, vamos a empezar acá la proyección. ¿Me puedes habilitar, Juanpa, para poder compartir pantalla? Déjame un momento, no sé si tengo el permiso, pero si no, el que tenga el permiso creo que es Juan José. Juan José, si nos ayudas, te agradecemos. Ah, no, es Jenny. Jenny, ¿cómo estás? ¿Me habilitas para compartir, porfa? Vamos a esperar un segundo, por favor, Rodrigo. Sí, gracias. Es necesario. Jenny, ¿estás por ahí? Jenny, ¿me escuchas? Sí, señora. Jenny. Señora. Jenny, ¿podrías, por favor, ser tan amable de darle cámara al doctor Rodrigo y al doctor Juan Pablo? Habilitarme Listo, ya. Y habilitar a Rodrigo para que pueda compartir pantalla, por favor. Doctor Rodrigo, si quiere podemos mirar si ya. Ya puedo compartir pantalla. Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo están escuchando ahí el audio? ¿Bien? Bien, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, de fondo, mis queridos amigos, escuchan a Richard Wagner con una obra que se llama Reinzi. Reinzi es una obra que era la obra favorita de Adolfo Hitler, quien fue, por supuesto, el gestor de lo que terminó siendo la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿O por qué hablar de Hitler? ¿Por qué hablar de Wagner? Entre otras cosas, porque esta obra de Collini, que es absolutamente formidable, se desarrolla en punto al drama que se presentó en la Segunda Guerra Mundial. Wagner realmente es una persona que vivió durante la Primera Guerra Mundial, pero entre otras cosas terminó siendo uno de los autores predilectos de Adolfo Hitler. Y he escogido esta obra de Wagner para poder hacer una breve introducción de lo que es el caso Collini. Vamos a hablar acá del caso Collini. Si hay un autor que a mí particularmente me fascina, es Ferdinand von Schirach, y quiero decirles que es mi autor favorito. Uno tiene algo y es, muchas personas nos vemos tocados por la música, por los olores,
por las imágenes, por los textos, y ello nos invita a otros momentos de la vida, nos invita a otros momentos muchos años atrás, o nos recuerdan a muchas personas. Yo leí el caso Colini un día sentado frente a un lago en la Mesa de los Santos y me lo devoré de una sola sentada. Porque más allá de que uno sea o no un ávido lector, Ferdinand von Schirach tiene la capacidad de captar la atención del lector de una forma absolutamente formidable. Ferdinand von Schirach para mí es hoy el autor vivo más importante en Europa. Y Ferdinand von Schirach además ha sido prolijo en la escritura, y eso a mí particularmente me ha encantado. A mano izquierda de mi presentación ven ustedes algo que se denomina The Colini Case, en alemán Der Fall Colini, y en español El caso Colini. The Fall Colini, o The Colini Case, realmente es una película que se estrenó el año pasado en Alemania, en uno de los festivales de cine de Berlín. Voy a bajar la música porque creo que al final no me terminan escuchando mucho. Y el caso Colini es esta obra que finalmente se estrena en alemán y que hoy en día se encuentra ya traducida al inglés y al español. Es una película increíble que les da un breve acercamiento a lo que es el caso Colini. ¿Y cómo se desarrolla el caso Colini? Pues para poder hablar de ello es necesario primero hablar de su autor, Ferdinand von Schirach, quien nace en Múnich en el año de 1994, penalista desde el año de 1994, ejerciendo como abogado. Quiero contarles que en Alemania existe una condición, y es que las personas que se titulan de abogados no necesariamente son lo que se denomina los juristas. ¿Por qué? Porque para poder ejercer el litigio como abogado en Alemania, se hace necesario presentar 3 exámenes de habilitación, cada uno de los cuales se presenta 1 año y medio entre el uno y el otro. Es realmente un acto de preparación bien importante. Y los alemanes han entendido que los abogados tenemos una especial importancia en los estados a nivel general. Yo me gradúo de abogado y puedo hacer las veces de académico, pero yo para poder ser académico, quiero decirles, tengo que cursar un doctorado, y para poder cursar el doctorado no necesariamente implica que yo vaya a ser un docente. La razón es que eventualmente yo puedo llegar a ser una persona con un doctorado, pero sin una plaza para poder dictar. Los alemanes han entendido esto después del año de 1945, porque existieron distintos juristas que al final de cuentas lo que terminaron haciendo es que participaron en la creación del Estado nazi. Hoy en día, curiosamente, uno de ellos muy importante para el derecho penal y otro de ellos muy importante para el derecho constitucional. Karl Ares, importantísimo para el derecho penal; Carl Schmitt, importantísimo para el derecho constitucional. Pero los alemanes entendieron la necesidad de fortalecer el ejercicio del derecho. Ferdinand von Schirach, aun cuando ejerce hoy en día en muchísimos casos, se ha vuelto un autor absolutamente llamativo para las personas, y entre otras cosas es un autor que todos aman. Crímenes fue su primera obra. Tiene una cantidad de obras que más adelante vamos a ver. Y finalmente, para mí, lo que termina siendo la obra cumbre de Ferdinand von Schirach es el caso Colini. Y es muy curioso, porque el caso Colini termina siendo su segunda obra después de Crímenes. Culpa, su tercera obra; Tabú, Castigo; Terror Nazada del año 2019, y la obra que estoy esperando que sea traducida al español, Café un cigarrillo. Café y cigarrillo. Dicen los que son realmente conocedores de la literatura que Café un cigarrillo es una de las obras más lindas que se hayan escrito en lengua alemana. Esperamos conocerla algún día. Pero es la hora de que nos metamos en el campo de lo que hemos venido a hablar, y esto es el caso Colini. Y para hablar del caso Colini, me permites, Juan Pablo, voy ahora ya no a hablar de Wagner, por supuesto, porque ya ambientamos lo suficiente de esto, sino vamos a hablar de Lucas Boyen, que es la persona que hace, Boysen, que es la persona que hace el soundtrack, o lo que termina siendo el tema de esta película, El caso Colini. La película de Fall Colini, que como les digo se lanzó en el año pasado, 2019, escenifica lo que pasó en el caso, que no tenemos claro si efectivamente ocurrió o no, porque al respecto von Schirach nunca lo ha dicho. Y tiene a estos autores: Gaspar Leinen, un joven abogado recién graduado; Fabrizio Colini, un italiano
que en ese momento es capturado en Alemania. Richard Mattinger, uno de los finalistas más importantes de la época y que por demás había sido profesor de Caspar Leinen. Johanna Meyer, la hija de Hans Meyer, y además el amor eterno de Caspar Leinen. Todos en la vida tenemos libros que amamos y personas que jamás olvidamos. Ese primer amor, ese amor de juventud, ese amor de adolescencia que nos lleva a lo más profundo de nuestra vida, que nos permite entender la esencia de la vida. El caso se desarrolla de la siguiente manera. Básicamente, Caspar Leinen es un abogado que empieza el ejercicio de la profesión. Y este es el contexto del libro. Un día, Caspar Leinen se encuentra empezando el ejercicio de su profesión y ha sido convocado para que haga las veces de defensor de oficio. Caspar se presenta raudo y veloz a asumir su primera defensa, penal por supuesto. Entra a la sala de audiencias, lleva su toga, no se encuentra con la escabina, no se encuentra con nadie más, sino con el juez que en ese momento conoce la función o el apresamiento del sujeto y el fiscal. Se entrevista con Fabrizio Colini, quien no espeta una sola palabra. Fabrizio Colini no dice absolutamente nada. Y Caspar Leinen entiende que se enfrenta al mayor reto de su vida profesional. Objeto de burlas, objeto de cualquier tipo de maltratos frente a los demás que se consideran más expertos para él. Acepta el caso. Transcurren las horas, transcurren los días, y un día se entera que Fabrizio Colini había causado la muerte de Hans Meyer. Y Hans Meyer era, entre otras cosas, el abuelo de quien había sido su gran amor, Johanna Meyer. Pero además de eso sucede algo bien particular. Caspar Leinen, un muchacho de ascendencia turca, se involucra con Johanna Meyer cuando Hans Meyer es la persona que le da la mano tan pronto como él empieza a crecer en esa Alemania que todavía olía a Segunda Guerra Mundial, que olía a fascismo, que olía a judíos. Y en ese momento Hans Meyer le da la mano a Caspar Leinen, le ayuda a sobresalir, le ayuda a salir adelante. Y se entera Caspar Leinen que la persona que Fabrizio Colini había matado de 3 impactos de arma de fuego en la cabeza era Hans Meyer. ¿Qué dilema se presentaba en ese momento para el gran Caspar Leinen? Que no tenía ni idea qué hacer y que había aceptado la defensa de oficio aún sin haber investigado quién era la persona que iba a defender. O problema, cuando Johanna Meyer, quien por demás era la única heredera del imperio Meyer, es la persona que había sido el amor de su vida. Y se entera que Caspar Leinen iba a defender al asesino de su abuelo. En ese interregno, Caspar Leinen se entera que el representante de las víctimas iba a ser Richard Mattinger, su profesor de Derecho Penal y quien era uno de los penalistas más importantes de la época en Alemania. Se enfrenta a diversos retos. ¿Y cuáles son los retos que estaba experimentando en ese momento el gran Caspar Leinen? Veamos. Primer dilema profesional. Existía un especial afecto por la parte contraria, que en este caso no solamente eran Johanna Meyer, sino también Hans Meyer, quien ya estaba fallecido. Existía una situación y es que él tenía que defender a capa y espada a una persona que al parecer había causado la muerte de quien le había dado la mano en su momento y entre otras cosas también a quien era el abuelo de la mujer que tanto amó. Segundo dilema profesional para Caspar Leinen. Mattinger le hace una serie de ofrecimientos tentadores que eventualmente para una persona, como en este caso el Caspar Leinen, de aquel instante que estaba empezando a litigar, no iban a ser tampoco nada despreciables. Y acá entonces se presenta otro de los dilemas profesionales de este joven abogado. Defender hasta lo indefendible, porque durante todo el momento en el que Caspar Leinen pretende entrevistarse con Fabrizio Colini no le dice absolutamente nada. De pronto, en algún momento Caspar Leinen entiende qué es lo que estaba pasando. Un sujeto que de la nada ingresa a una habitación de hotel y propina 3 impactos de arma de fuego en la cabeza de un sujeto que además rondaba los 70 años, no tenía la menor posibilidad de ser defendible. Pero Caspar Leinen entiende que todo esto tiene que tener una motivación. No existe ningún delito sin móvil.
Y aunque el móvil no sea un requisito para acreditar la conducta punible, el ser humano no delinque porque sí, y aquel que delinca porque sí, no podrá ser considerado como una persona imputable. Caspar Leinen empieza a verificar y se entera que en este momento lo que había sucedido es que era Fabrizio Colini estaba vengando la muerte de su padre. Porque Hans Meyer realmente no era Hans Meyer, era Jean-Baptiste Meyer. Y Jean-Baptiste Meyer, como un miembro de la CSS en su momento, como el cuerpo armado del ejército nazi, había causado la muerte a su padre. Y Fabrizio Colini, en ese momento, estaba haciendo justicia por su propia mano. Pero qué complejo cuando el profesor Mattinger le plantea a Fabrizio Colini y también a su defensor Caspar Leinen que no puede ser posible que en un Estado social de derecho yo pueda entrar a hacer justicia por propia mano. Y acá es donde la obra se vuelve fascinante, increíble y formidable, porque en ese momento es cuando se logra entender algo bien curioso y que además se vio replicado también en Sudamérica y más adelante cuando hablemos con Juan Pablo lo hablaremos. En el curso de las investigaciones que se adelantaron en contra de las personas que hicieron parte del régimen nazi, se profiere una decisión de carácter administrativo que el homicidio cometido en ejercicio de esas funciones lo convertía en un homicidio culposo, con tan grave consecuencia que transcurridos 20 años habría prescrito la acción penal y por lo tanto Hans Meyer, no obstante las denuncias de Fabrizio Colini, nunca había sido procesado penalmente. Y es en ese momento cuando se entera Caspar Leinen que su profesor, que el profesor Richard Mattinger, entre otras cosas, había sido el creador de esa norma y lo sienta a declarar y luego de un interrogatorio formidable en el que por demás Richard Mattinger se burlaba del gran Colini, del gran Caspar Leinin en su momento, para mí lo era, en este momento lo es el gran Caspar Leinin, logra concretar este abogado y probarle al tribunal que en ese momento juzgaba a Fabrizio Colini que esta era una norma injusta y frente a lo injusto no cabe más que desatenderlo. Prestos a conocer la lectura de la decisión, Caspar Leinen se entera de lo más horrible que puede pasarle a un abogado. Obtuvo el sobreseimiento de la causa porque su cliente se suicidó en la prisión. Y acá finaliza la obra de la forma más exquisita, con una frustración que se presenta para Caspar Leinen en ese momento, de haber tenido que defender a una persona que además le generaba una serie de dilemas profesionales, entre otros, el de involucrarse en el curso de la actuación con su contraparte, porque entre otras cosas remueve esas cenizas de amor que existían con Johanna Meyer. Hacen el amor y aún así Caspar Leinen defiende a capa y espada al señor Fabrizio Colini. Y otro de los finales, básicamente, dilemas que se le presentaron a Caspar Leinen, era qué hacer con ese respeto reverencial que existía para quien era su profesor y que en algún momento se había burlado de él. Todo esto permite considerar, entre muchas y tantas cosas, que no hay nada más apasionante y no hay nada más formidable que la defensa en un proceso penal, que genera toda serie de fricciones, pero que al final tiene que generar lo más lindo que puede llegar a existir: una sentencia justa y correcta. Esa es entonces, mi querido Juan Pablo, mi exposición en lo que tiene que ver con el libro que a mí más me ha gustado y, por supuesto, mi autor favorito, Ferdinand Montchinard. Muchas gracias, Juanpa. Hombre, Háblame tú. espectacular, felicitaciones. Yo aprovecho y me presento de nuevo porque con esta exposición yo creo que hasta se les olvidó quién soy. Mucho gusto, Juan Pablo Claro. Por supuesto, agradecerle a Rodrigo, que sabíamos que el hombre se iba a fajar con esta pasión con la que expuso. Agradecerle a la profesora Páez, a los muchachos que están detrás, operando el Facebook, operando el Zoom, a la Facultad de Derecho también miles y miles de gracias por participar con el espacio. A los amigos que están conectados, gracias por estar con nosotros. Si es por primera vez, pues sepan que esos espacios son para ustedes, para que sigamos la discusión y veamos, por supuesto, el derecho desde distintas representaciones artísticas, libros, películas, canciones, lo que quieran. Mi rol en esta moderación pues es servir de entremés, como aguapanela en invierno, si se puede calentar más esta conversación.
y participemos sea con una opinión o con lo que más les haya gustado de la película. Y por supuesto también estar muy atentos porque al finalizar a los que estén más despiertos, pues vamos a premiar con un libro, una Dos. edición, 2 libros, correcto, que Rodrigo muy generosamente nos ha regalado. Entonces, preparados con los apuntes para ganarse ese libro. Yo quisiera continuar con digamos, la manera como Rodrigo planteó el tema, y es algunas misceláneas sobre el autor, porque siento que de ahí prefiguran el golazo que nos mete el libro. Y arrancando de menos a más, me pareció un libro modesto al principio, un libro de pocas páginas, pocas palabras. Como decía Rodrigo, era la tercera obra de Von Chirac. La primera, según revisé, es la primera novela que escribía en su momento. Y desde ahí, pues, yo siento el virtuosismo del hombre es sensacional. Se ve que el hombre es muy prolijo para la literatura y no obstante, él con mucha humildad se define como un abogado que comete el pecado de escribir literatura. En ese sentido, él se nos plantea una obra como a modo de un thriller legal, que yo confieso no son de mis obras favoritas, no soy muy fan de John Grisham, por ejemplo, pero siento que él acierta perfecto en lo que planteaba Rodrigo de revivir lo que es el drama nazi pasados ya 6 décadas del final, ¿no? Eh, y lo hace de una manera que no es para nada sutil, como se esperaría de un nieto hablando sobre su abuelo. Y aquí planteo un poco el tema porque para los que no sepan, Von Schirach es nieto de Baldur von Schirach, que fue líder de las juventudes hitlerianas, fue gobernador del reino de Viena en el Tercer Reich y fue procesado por crímenes de guerra en los tribunales de Nuremberg, condenado a 20 años de prisión. Yo no sé, Rodrigo, cómo ves tú ese tema, si hay como un paralelo entre Caspar Leinen y el autor. Yo pienso que termina siendo una catarsis, Juan Pablo. Termina siendo una catarsis, pero que no solamente se ve en Von Schirach, sino se ve en todos los alemanes. Muchas personas podrán decir, ¿cómo es posible que los alemanes hoy vengan a hablarnos de tantas cosas? Y yo quiero decirles, es imposible que hoy en día en los alemanes que habitan Alemania no exista alguna persona que tenga una relación directa o indirecta con los nazis de Alemania. Entonces, claramente, y recordemos, por ejemplo, Hannah Arendt, entre otras cosas, cuando habla del juicio de Nuremberg, el juicio que se hace a Adolf, ya les concreto, Adolf Eichmann, básicamente plantea, entre otras cosas, que todos los alemanes tenían que estar haciendo parte. Cuando Adolf Eichmann en Jerusalén, Eichmann en Jerusalén se llama el libro de Hannah Arendt, cuando Adolf Eichmann declara ante el Tribunal de Jerusalén, él plantea y dice, mire, yo era un engranaje más a partir del cual, si me quitaban a mí, iban a poner otra persona. E indudablemente esa fue la teoría que muchas personas pretendieron plantear, y de ahí que, por ejemplo, un penalista muy actual, que además ya apunta a los 86 años, que es Klaus Roxin, ha planteado la teoría de los grupos organizados de poder, que entre otras cosas, por supuesto quiero decirles, es parte de entender que las personas determinadas pueden llegar a ser responsables de la conducta. Entonces me parece que aquí lo que hace, o lo que termina siendo Von Schirach, si bien es una catarsis bien interesante, pues quiero decirlo, no es nada distinto a lo que le pasa a la mayoría de los alemanes. Alemania todavía está muy tocada por esta situación que se está pasando, que se está presentando. E incluso quiero contarles, la historia de Alemania y por supuesto la historia de la Segunda Guerra Mundial es una situación obligatoria para todos los estudiantes de las escuelas públicas o privadas alemanas, hace parte de su tradición. Todos tienen que conocer su historia porque ellos han entendido que quien no conoce su historia claramente está condenado a repetir. Total, yo suscribo a todo ello y me parece que pues en mi ejercicio sacaría una conclusión frente a la historia. Quizás más adelante abordamos el tema de la autoría mediata, que me parece importantísimo. Pero digamos, el argumento del libro yo siento que va hacia una herida que pide ser escuchada y la respuesta del derecho que no es quizás la más eficaz, ¿no? Hay una promesa del derecho que quizás se queda corta. Y aquí lo quisiera plantear, una herida que pide ser escuchada con la escena con que arranca la obra, ¿no? Esa escena tan profunda, tan descriptiva, llena de detalles sobre cómo Collini termina matando a un apacible ancianito, ¿no? Y aquí, digamos, en el fondo encontramos la herida de una víctima, me parece, hacia un sistema jurídico que se presenta por veces ineficiente, que fue diseñado en los albores de la posguerra para corregir las fallas del nacionalsocialismo, para levantar especialmente a la República Federal Alemana de la miseria en la que se encontraba. Pienso que se podría hablar un poco en este punto sobre el debate entre positivismo y justnaturalismo, si el derecho en el régimen alemán
fue de alguna manera instrumentalizado, si el derecho en sí puede ser moralmente neutral. Y yo quisiera concretarlo en una opinión que pues es muy personal. Yo no soy, digamos, el académico en temas de teoría del derecho, pero sí me gusta y concretaría en que la discusión parte de una, digamos, yo no concibo que entre legalidad y exterminio pueda haber una convergencia, como quizás acusan los naturalistas a los positivistas. Y esto lo quiero resaltar porque en Excelsior nunca hemos hablado del drama nazi, y en la obra, aunque se concreta, como nos plantea Rodrigo, al drama posterior, digamos, al plano judicial, pues, y máxime en la película, máxime en la escena, eh, bueno, por supuesto, la escena de la hermana en la casa, donde Formidable. fuertísima, pero Increíble. de alguna manera nos muestran de ladito, tangencialmente, lo que fue este primer drama. Y no es por hacer una defensa del positivismo, pero yo siento que las resoluciones, los actos administrativos, especialmente con los que ordenaron el exterminio de los judíos, pues no encasillan, no cuadran en lo que sería una regla de derecho, sino algo muy distinto a la lógica de lo que sería una ley. A los judíos no se les ordenó ni se les prohibió nada, so pena de exterminio, ni tampoco que serían exterminados progresivamente si cumplían una u otra cosa. A ellos se les exterminó por el simple y puro hecho de ser judíos, no por cometer una conducta que estaba prohibida, sino por el hecho de ser judíos. Entonces, preguntas de este estilo como, bueno, ¿qué hice yo para merecer esto? O qué norma he incumplido, pues digamos, no tendrían sentido en este tipo de circunstancias. Yo pienso, y lo pongo a consideración de todos, lo que está en el fondo de este nacionalsocialismo es justamente la negación del derecho, la pérdida de la capacidad del ciudadano judío. Ellos dejaron de ser sujetos para el Estado. Su relación con los exterminadores, pues pienso, sale de este plano de legalidad y pasan a ser objetos del gobernante. Y un gobernante que, si bien es cierto, pues estaba montado sobre una estructura formal de gobierno, en mi opinión esto no obsta como para atribuirle al derecho la responsabilidad, la carga por la explotación, la arbitrariedad, la opresión, etcétera, que hizo el gobernante. Es como, para concretarlo, como atribuirle al cuchillo la responsabilidad por la herida que provoca el asaltante. O en caso contrario, atribuirle al bisturí el mérito por la excelsa labor que hizo el médico. Entonces, yo quisiera plantearlo así, como un poco la diferencia entre el gobernante que oprime, que actúa arbitrariamente, restringe derechos, y por otro lado el orden social, ¿no? Y es a través del cual se producen estos efectos. Yo quiero, antes de responderte, Juanpa, y yo quiero decirte, es que el debate no lo llevemos al cuchillo, y te voy a proponer que lo llevemos al herrero, que eventualmente tiene una participación en la elaboración del mango del cuchillo. Pero antes de eso, quiero hacer una lectura de la primera parte del libro que me parece formidable. Después todos se acordarían. El camarero de servicio de habitaciones, las dos ancianas del ascensor, el matrimonio del pasillo de la cuarta planta. Dijeron que el hombre era enorme, y todos mencionaron el olor. Colini subió a la cuarta planta. Fue mirando los números. Habitación 400, Suite Brandenburgo. Llamó a la puerta. ¿Sí? El hombre que apareció en el marco de la puerta tenía 85 años, pero parecía mucho más joven de lo que esperaba Colini, a quien le corría sudor por la nuca. Buenos días, soy Colini, el Corriere de la Sierra. Lo dijo de manera casi ininteligible, preguntándose si el hombre le pediría que le enseñara una acreditación. Ya, encantado, pase, por favor. Será mejor que hagamos aquí la entrevista. El hombre le tendió la mano y Colini reculó. No quería tocarlo. Todavía no. Estoy sudando, repuso. Se arrepintió de haberlo hecho. Sonaba raro. Nadie diría algo así, pensó. Sí, hoy es un calor sofocante. Va a caer un chaparrón, comentó el anciano amablemente, aunque no era verdad. Allí la temperatura era agradable, el aire acondicionado apenas se oía. Entraron en la habitación, moqueta beige, madera oscura, ventanal, todo caro y de calidad. Desde la ventana se veía la puerta de Brandenburgo, que a Colini se le antojó extrañamente cercana. 20 minutos después el hombre había muerto. Tenía 4 proyectiles alojados en el occipucio. Uno giró en el cerebro y al salir le arrancó media cara. La moqueta beige absorbió la sangre. El cerco oscuro iba extendiéndose poco a poco. Colini dejó la pistola en la mesa. Se acercó al hombre que yacía en el suelo y miró fijamente las manchas de la edad que éste tenía en el dorso de las manos. Le dio la vuelta al muerto con el pie y de pronto le clavó el tacón en la cara. Lo miró, volvió a pisar. No podía parar de golpearlo una y otra vez. Sangre y masa encefálica salpicaron las perneras del pantalón, la moqueta, la cama. Más tarde, el médico forense no fue capaz de determinar el número de pisotones. Debido a la violencia,
Los pómulos, la mandíbula, la nariz y el cráneo quedaron deshechos. Así arranca el libro, que es fascinante, y yo le decía a Juan Pablo, no hablemos del cuchillo, Juan, hablemos de quién hace el mango del cuchillo. La Segunda Guerra Mundial no es otra cosa que la olla de presión que nunca se destapó y terminó estallando en algún momento. Alemania venía de una recesión muy importante, y es que Alemania nunca ha existido como Alemania, no necesariamente. Recordemos que antes era Prusia y después empieza Alemania. Y entre otras cosas, cuando Alemania se funde de la Primera Guerra Mundial, termina pagando una suma de dinero absolutamente astronómica. Los alemanes estaban dolidos, y entre otras cosas también con los franceses. Y esta obra tiene algo muy particular, Juan Pablo, de Brandenburgo Tor, o la Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo para los alemanes y para los franceses tiene una gran importancia. Si ustedes algún día van a Berlín, se van a encontrar con que la Puerta de Brandenburgo tiene una efigie en la parte de arriba, que es un carruaje con dos personas que llevan dos cetros. Resulta que esa Puerta de Brandenburgo es exactamente la escenificación de lo que en su momento también pueden ustedes encontrar en París. Y esa puerta que ustedes encuentran en París es el Arco de Triunfo. Cuando en su momento se presentaron distintos problemas, los franceses quisieron llevarse la Puerta de Brandenburgo, y se le dijo, entre otras cosas, a los franceses, no podemos llevarnos la Puerta de Brandenburgo porque nos vamos a demorar años tratando de trasladarla. Y lo que se terminó haciendo fue llevándose ese carruaje, y luego ese carruaje volvió necesariamente a la Puerta de Brandenburgo. Entre otras cosas, hay que decir, los alemanes, cuando hablan de la Puerta de Brandenburgo, no es porque tenga que ver nada con Brandenburgo, no, es que esa es la puerta hacia lo que era Brandenburgo. Aquí eso bien, bien interesante. Pero los alemanes, cuando estallan en la Segunda Guerra Mundial, lo que terminan haciendo, entre otras cosas, es estallar por el odio que estaba en ese momento acumulado, porque no entendían cómo, por haber sido uno de los lugares que habían perdido, uno de los países que perdieron la Primera Guerra, tenían que pagar una cantidad enorme de dinero. Y en ese momento, entonces, Adolfo Hitler, desde 1935, luego en el 37, cuando escribe Mein Kampf, en ese momento detenido, empieza a hablar de la necesidad de eso, que termina siendo una estrategia de manual, Juan Pablo, evocar el dolor que tiene la gente. Por eso yo quiero pensar que lo que terminó pasando con los judíos no es otra cosa que encontrar para los alemanes un responsable de lo que venía sucediendo desde la Primera Guerra Mundial. Y es un inconveniente porque al final de cuentas lo que termina pasando con los alemanes es, ellos inicialmente no atacaron a los judíos, ellos atacaban a otros, eran los comunistas. Y de aquí hay una situación bien importante de diferenciar. Para los alemanes los judíos eran parias. Lo realmente importante para ellos era atacar a los comunistas, y por eso en Alemania existen campos de exterminio que sean por fuera de Alemania y los campos de concentración. Los campos de concentración no eran para los judíos. Los campos de concentración terminaron siendo para los judíos después de que se habló de una solución, que se terminó la solución final. Cuando los alemanes hablaron de la solución final, ellos antes hablaron de una figura que se llamaba el Judenreich. Y el Judenreich era necesariamente Alemania fuera de judíos. Judenreich es libre de judíos. Cuando ellos se dieron cuenta que los judíos los estaban mandando a otros lugares de Europa, Austria, Polonia, entre otras cosas, dijeron, pero los estamos mandando por otro lado, pero nosotros vamos a tener esos territorios. Entonces lo que queremos hacer nosotros es lograr algo que se denominó la solución final. Y los judíos terminaron siendo uno de los afectados, pero los judíos no son los únicos afectados a fin de cuentas. Los alemanes terminaron volcando ese odio que tenían en parte hacia los judíos, pero también frente a una cantidad de personas que terminaron siendo, no importaba el país, italianos, franceses, polacos, en fin. Y pasó algo muy curioso. Los alemanes realmente terminaron ganando fue depresión en su momento. Cuando llegan a Austria, hay un libro muy interesante que se llama El tatuador de Auschwitz. El tatuador de Auschwitz se evidencia algo muy particular. Ah, perdón, no es el tatuador de Auschwitz, es mi padre, creo que se llama Mi padre y yo en Auschwitz. Ahorita se los digo cómo se llama, lo tengo en ebook. Pero en ese momento cuenta la historia, el libro realmente, cuenta cómo cuando llegan a Austria, los austriacos se rinden, porque al final de cuentas ellos habían hecho un referendo para saber si se adicionaban a Alemania, y al final de cuentas terminaron fue rindiéndose, y todos terminaron rindiéndose. Incluso Hannah Arendt cuenta, entre otras cosas, como los mismos judíos fueron los que se prestaron para esta situación. Así que, a manera de cierre, Juan Pablo, quiero decirte, es una situación que se presenta por los conflictos no solucionados que se han presentado a lo largo de la historia. Y yo quiero concluir esta parte diciéndote, en Latinoamérica tenemos un caso muy puntual, que es el caso Hellman. Juan Hellman era un poeta uruguayo que terminó sufriendo algo particular, y fue lo siguiente. Juan Hellman tenía una hija y su hija se casó con otro muchacho.
y durante la época de las dictaduras en el Cono Sur, fue perseguida la hija de Juan Gelman, y la hija de Juan Gelman fue desaparecida en la Argentina, con algo muy particular, es que cuando desaparecen a la hija de Juan Gelman, había tenido una hija, y esa hija de Juan Gelman la entregan a una familia de policías y le hacen creer a ella que la abandonaron en algún momento. Cuando Juan Gelman inicia todo este procedimiento, que lo inicia, entre otras cosas, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana lo inicia por una situación bien particular, y te voy a decir por qué. Porque en este caso lo que terminó pasando es que en la Uruguay se profirió una decisión administrativa que impedía procesar a las personas que habían hecho parte de las afectaciones a Juan Gelman. Y es algo muy curioso porque la Corte Interamericana más adelante ordena al Estado uruguayo que eche para atrás esa disposición normativa, aún en contra de lo que la Corte Suprema Uruguaya había dispuesto, y al final de cuentas terminan sabiendo quién fue la persona, entre otras cosas que creo que ya había fallecido para ese momento, que había secuestrado a la hija de Juan Gelman. Y la hija de Juan Gelman, la nieta de Juan Gelman, que se llama Clara Gelman, si mal no estoy, ella termina siendo diputada de la Argentina, que es algo muy curioso, y es esa de esas cosas bonitas que uno dice, hermano, esto se presenta en todos lados y a veces lo desconocemos. Esa situación que se presentó en el Cono Sur la hemos vivido en todo el mundo. Esa situación que se presentó en Europa, en todo el mundo. Perdóname ahí lo largo de mi intervención. No, perfecto, y me parece súper apropiada para introducirnos al quizás segundo juicio ético que nos plantea la obra, y es ya pues finalizada la guerra en punto a la responsabilidad de los mandos medios y los escenarios de impunidad que se quedaron, ¿no? Porque, digamos, tenemos ya con tu intervención que es claro también que hay una responsabilidad compartida, y aquí yo quisiera plantear el tema del zeitgeist, que es muy presente en la obra, y es el ambiente en que se produce en estos casos, ¿no? Y nos presentan esta situación como entre lo divino y lo humano, me parece, con el conflicto entre la justicia y el derecho. El derecho como creación humana y la justicia una aspiración infinita que en el caso de Colin pues se ve truncada, su experiencia traumática, digamos, desde la teoría del trauma, una experiencia traumática, según entiendo, sería la no experiencia, lo que no vivimos. Y en este caso, pues me voy un poco, pero quiero exaltar porque sé que Rodrigo también vio la película y la actuación de Franco Nero me parece tremenda. A mí particularmente no me gustó mucho la película porque el libro es sensacional y no es quizás muy fiel a la obra, pero Franco Nero se lleva las notas más altas para mí. Me encantó y si la van a ver, les recomiendo que vean únicamente a Franco Nero y lean el libro, por supuesto. Y para volver al tema del zeitgeist, les quiero contar a modo de contexto, pues que luego los tribunales de Nuremberg, la fiscalía y los tribunales alemanes mostraron poco interés en perseguir estos crímenes del nacionalsocialismo. Y hablo del zeitgeist porque, como lo comentaba Rodrigo, digamos, la responsabilidad es compartida y buena parte de la opinión pública por entonces eran partidarios de hacer borrón y cuenta nueva, de crear una ley de punto final, de amnistía y de alguna manera dejar languidecer todos estos procesos y denuncias. Y aquí, pues hice muy juiciosa mi tarea y encontré un artículo muy ilustrativo del profesor Francisco Muñoz Conde, y él nos plantea, claro. Quiero decirte que Francisco Muñoz Conde eventualmente pudo haber tenido alguna persona afectada. Francisco Muñoz Conde hoy debe apuntar los 80 y tantos años, o sea, él eventualmente debe haber conocido los problemas que se presentaron con la resistencia española, la resistencia que también hablaban en Francia, ¿no? Así es, totalmente. Les comentaba, este autor pues nos trae cuál fue la consecuencia de esta ambientación. Y es que delincuentes, como lo comentaba Rodrigo, como es el caso de Eichmann, que fue atrapado finalmente en Argentina, también tiene una película súper recomendada si la quieren ver. Inclusive el mismo Hans Mayer, sí, el mismo Hans Mayer en el libro, pues eran funcionarios integrados al aparato burocrático del nacionalsocialismo y terminaron beneficiados por dos instrumentos de la dogmática penal como es la complicidad y la prescripción, que de alguna manera sirvieron para exculpar su responsabilidad. Y puntualmente señala tres aspectos, ya Rodrigo ha mencionado varios, es el tema de la prescripción para los delitos, en este caso agravados. Aquí no hacemos diferencias entre homicidios y asesinatos, pero tenemos, digamos, presente ese tema. También nos contaba Rodrigo la teoría subjetiva que manejaba por entonces el Tribunal Superior Alemán, en donde los partícipes del asesinato que no actuaban con voluntad de autor, pues eran procesados y juzgados como cómplices, con penas de 3 a 15 años y no con la pena, la prisión perpetua, que era lo que le correspondía a los autores. Y finalmente, que es la historia que nos trae el libro, la famosísima ley de introducción, un nombre impronunciable, ley de introducción a la ley sobre las infracciones administrativas, que es este supuesto parrafito que introduce finalmente el doctor Eduard Drea el ministro de... exactamente, en el ordenamiento jurídico alemán,
y que pretendía era simplemente como crear una regulación en punto al poder sancionatorio administrativo y terminó pues volcándose en la órbita penal y trajo pues en este caso la exclusión de la responsabilidad y el archivo, como vemos en la novela, del caso Colini. Aquí entonces yo quisiera plantear como para conclusión y abrir el espacio para que todo el que quiera participar se lance. Y es que vemos unas promesas del derecho que no se logran cumplir. La promesa de justicia, la aspiración a la justicia que pretendía Colini al presentar su querella muy juicioso ante los tribunales alemanes, respetar el debido proceso, esperando una tutela judicial efectiva, pues se ve inoperante porque archivaron su causa operando en la prescripción. Y aquí, lo decía Rodrigo, yo aquí no comparto mucho, pero lo que sí comparto es que hay un acierto en el libro grandísimo y es que no lo dice todo. Un buen libro uno lo cierra y le deja muchas preguntas. No sabemos, por ejemplo, qué fue de la vida de Colini. Bueno, sabemos algunas cosas, pero no sabemos cómo fue esa vida hasta convertirse en el hombre taciturno, el hombre solitario que fue. Tampoco sabemos por qué decidió tomar justicia a mano propia. Bueno, sí sabemos, pero no sabemos si está satisfecho, si está arrepentido. Y esto lo concreto muy específicamente en aquella frase que dice al finalizar, los muertos no buscan venganza, son los vivos. Entonces da la impresión que Colini hizo lo que hizo porque lo tenía que hacer y ya, sin que haya logrado cerrar el trauma, alcanzar por ejemplo, el olvido que dice Borges, el olvido que nubla o modifica el pasado, ¿no? Yo no sé, y aquí cierro, digamos, ¿cómo ves tú ese final, Rodrigo? ¿Qué es lo que quiere cerrar este final? ¿La pena, por ejemplo, contra Hans Mayer o la absolución de Colini hubiese podido superar esta experiencia traumática? A mí particularmente la impresión que me dio al principio, que leí el libro, es que de alguna manera la obra celebra la justicia a mano propia o incluso la vulneración de los límites procesales para o así ondear una bandera de la justicia poética. No sé cómo lo Bueno, ves. Juan Pablo y Rodrigo, les quiero pedir el siguiente favor. Tenemos una pregunta, ¿les parece si le planteamos? Claro. Listo. Hola. Por supuesto. Bueno, antes de dar a conocer la pregunta, quiero saludar al profesor Juan Carlos Gómez, que se nos ha unido. Buenas noches, profe Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, doctora Sandra, muy buenas noches para ti, para mi querido amigo Rodrigo Parada y para todos los que están por aquí. Un gusto acompañarlos. ¿Cómo están? Listo, muy bien, profe. Gracias por estar aquí con nosotros Bueno, nuevamente, también amigo de la casa. Necesito pedirle el favor a Jenny o a Juan José que si es tan amable y le da cámara y audio a Esperanza, que quiere realizar una pregunta, por favor. Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Esperanza, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bueno, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Pues me atreví a hacer la pregunta, no obstante no soy abogada, soy economista, pero sí, Bienvenida siempre. gracias. Me han encantado estas tertulias. Y dado que Rodrigo hace una interpretación tan intensa y apasionada en todos los aspectos, me atrevo a preguntarte qué opinas del final de la película, en el ejercicio donde el balón se acerca al abogado y él observa a Colini de niño, se toma de la mano con su padre y avanza. ¿Qué interpretas de eso? Eso a mí me pareció encantador, además porque soy amante de qué es lo que pasa después de que nos vamos, qué hay detrás de eso. Me pareció encantador y dado que eres tan apasionada de todo el tema, me pareció chévere que nos contaras cómo lo viste. Pues Esperanza, yo te voy a contar una cosa y es, no sé si ya leíste el libro tiene una particularidad, es que termina distinto a como termina la película. La película termina con esta escena divina, por demás, que afloja la lágrima, ¿no? Lo pone a uno a pestañear porque dice, claro, es divino, sale Fabrizio con su pelota y sale su papá detrás y miran a Casper y casi que lo saludan, es divino. Pero a mí, por ejemplo, me encanta el libro, a mí, realmente es mi libro favorito, quiero decirles, para mí lo bonito de los libros es que te permiten volar en la imaginación. A mí no me gustan los libros que me cuentan todo, me gustan los que me dejan intrigado. Y por demás que cuando termina el libro del caso Colini, termina de una forma muy bonita y a mí me ha generado una especial atención esa situación. Resulta que cuando termina el libro, Casper, él empieza a litigar desde una casa.
y tú empiezas, cuando termina el libro, termina un poco a hablar de cómo es el ejercicio de la profesión en una casa y cómo Casper Leinen se convierte en el abogado prominente, en el abogado que va a ser exitoso en ese momento en Berlín. Y me parece formidable porque a mí particularmente me pareció encantador y yo desde ese momento tengo la idea, que algún día la voy a materializar, de que mi oficina sea una casa. A mí eso me encanta y me encanta que haya terminado distinto, por supuesto, porque yo no me lo esperaba. Cuando termina la película, se está tomando un café Casper Leinen con sus amigos y ve esta escena, me parece formidable, porque además hay algo muy curioso. Esa escena termina en el entierro que se hace a Fabrizio Colini y pareciera entenderse que Fabrizio Colini tenía hijos y que además estaban yendo a su velorio en su momento, cosa que uno al final como que no entiende muy bien, y termina en el pueblo de Fabrizio Colini. Me parece muy linda porque evoca una sensación de empatía con la persona, empatía con lo que estaba presentándose. Y aquí yo, Esperanza, te quiero decir es respecto a lo que decía Juan Pablo. Esta situación que se presentó en Alemania después del 48 no es novedosa. Esa situación que se presentó en Alemania se presentó hasta muy poco después de 1989. Recordemos que cuando estaba dividida Alemania entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, antes de que se unificaran, las personas no podían pasar de la Alemania Oriental a la Alemania Occidental. Y hay un caso que es de los francotiradores del muro de Berlín. Esos francotiradores terminaron también sentenciados y ellos lo que estaban alegando era que estábamos cumpliendo la norma en su momento, pretendíamos cumplir con la norma. Y esto lo que nos permite entender, en mi sentido, es que la historia termina siendo pendular. Esperanza, hay una teoría que dispone que la historia es pendular porque los péndulos tienen la característica de ir de lado a lado, pero nunca caer en el mismo punto. Y esa teoría implica que la historia siempre va de extremo a extremo, no importa que vaya en puntos distintos, es decir, en momentos y condiciones distintas, pero al final termina siendo de lado a lado. A mí particularmente me pareció muy linda y es eso que le faltaba ahí, la cerecita al pastel para que sea una película. Y al final es muy bonita. Realmente el libro es más apasionante, te lo digo, que la película, pero la película es muy linda. Bueno, muy bien, Gracias. profesor Rodrigo. Gracias, Esperanza, por esa pregunta. Profesor Rodrigo, yo me voy a lanzar con una pregunta, a hacerla en mi cabeza, lo prometo que me voy a intervenir en esta tertulia para darle la palabra a nuestros estudiantes y a nuestros invitados, como el doctor Milciades y al doctor Juan Carlos. Tú dices que la historia es pendular, que existe una teoría acerca de eso. Tú mencionas que la historia es pendular, ¿cierto? Sí. Listo. Yo complementaría que la historia la estamos repitiendo de forma constante. No sé si porque no aprendemos de la historia, no sé si porque somos necios para aprender de la historia, incluso no sé si por egoísmo, pero ¿qué piensas acerca de lo siguiente? En el 2016, en Múnich, se construyó un muro, y ese muro se construyó con el objetivo de dividir la zona residencial de los alemanes, de los habitantes alemanes, de las viviendas temporales que se construyeron para las personas migrantes. ¿Sí? Si bien el argumento del Bundestag fue que era para organizar a la comunidad de los migrantes, para darles seguridad, para protegerlos, ¿no crees que puede dársele otra interpretación a ese muro? Mira, yo creo que realmente los episodios de segregación particularmente se repiten no solamente en Europa, sino se repiten en el mundo entero y en distintos momentos, además de manera constante. Recordemos un poco cómo se elige Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, planteando la necesidad de construir un muro en Nuevo México para evitar que los migrantes mexicanos pasaran hasta allá. Pensemos también cómo está en su momento constituida Sudáfrica. Yo creo que les ha contado que tuve el placer de estar en Sudáfrica y les quiero contar. El concepto del gueto, que el gueto es un anglicismo, hace parte del slang de jerga norteamericana. El gueto viene de la palabra del barrio Soweto. Y Soweto era un barrio que existió alrededor de Johannesburgo cuando estuvo vigente el apartheid. Y yo te puedo hablar de segregación en Sudáfrica, te puedo hablar de segregación en Colombia, en todos lados. Y en ese sentido la historia siempre será pendular y además se repite constantemente en distintos momentos. Cuando Adolfo Hitler se hace elegir canciller de Alemania y posteriormente primer ministro, lo hizo de la mano de Goebbels, que entre otras cosas era su ministro de propaganda.
y su ministro de propaganda pretendía llegar a lo más profundo de las personas. En el libro Mi lucha de Adolfo Hitler, que ese lo tenía aquí a la mano, pero no me quiero voltear a buscarlo, Adolfo Hitler plantea, y tú lees el libro y te das cuenta que es exactamente la misma estrategia que se repite con el tiempo. Es pretender llamar a las masas a que se sientan dolidos, y es un poco lo que en su momento también, cuando se pretendió la elección, en algún momento la elección presidencial, se decía tratar de llevar a la gente a volcarse a las calles para poder entender que esta situación era necesaria. Es decir, llegar a la opinión pública, y se repite en todos lados y en todos los escenarios. No solamente a partir de la segregación, sino a partir de llevar el debate a la opinión de los demás. Y aquí entonces quiero evocar, por ejemplo, lo que pasó con el proceso 8000, entre otras cosas, y me disculpan que hable de derecho penal, pero pues es mi pasión. Antonio José Cancino, entre otras cosas, decía, claramente antes de fallecer y cuando fue defensor de Ernesto Samper, y dijo, volvió un proceso jurídico, un proceso político. Y eso no solamente pasó con Ernesto Samper Pizano, pasó con Nixon en su momento, con Watergate, sí, era Watergate, si mal no estoy, Juan Pablo de pronto me corregirá, se presentó con Bill Gates en lo que tenía que ver con lo que se ha presentado con Mónica Lewinsky, solamente hablando de los Estados Unidos. En fin, la historia es pendular y siempre se va a repetir, pero además se repite constantemente, y en eso comparto contigo, no solamente en aspectos de segregación, claramente tiene distintos matices, pero va de lado a lado y se va a repetir siempre. Y ahí que es importante conocerla, porque si no la repetimos, porque la historia está constantemente repitiéndose. Ok, muy bien, profe Rodrigo. Bueno, hagamos un paréntesis. Bill Gates, no, Bill Clinton, porque si no metemos a Bill Gates en un problema, ¿no? Lo siento, Bill Clinton. Bill Gates no sé si se metió con Mónica Lewinsky, o Bill Clinton sí, eso sí lo tengo clarísimo. Listo, muy bien, ok. Gracias, profe Rodrigo. Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, no sé si alguien quiera participar. Habíamos quedado en el planteamiento de qué les pareció el final. No sé qué. Bueno, mientras que alguien participa, hay que decirlo. Yo los invito a que, si van a ver la película, léanse el libro. Léanse el libro. Juan Pablo creo que compartió un PDF que se podía acceder gratuitamente. Es un libro formidable. Háganlo antes de ver la película, porque entonces van a ver todas las diferencias. Y yo odio ver películas cuando he leído el libro, o leer un libro cuando he visto la película. Pero este es un libro que vale la pena. Este libro, por ejemplo, vale la pena, y otro que vale la pena ver la película es La chica del tren, que es otro tema totalmente distinto, pero para mencionarlo acá, La chica del tren, que es una obra reciente, es muy bonita, y la llevaron al cine y es espectacular. Y a mí Profe Rodrigo, ¿Dime? hay una pregunta de Kevin, y la pregunta es de esas preguntas que ya hemos hecho en el círculo de lectura, en las tertulias, y que terminan siendo un camino para tocar el alma de los invitados. Y la pregunta es la siguiente. En el ejercicio de tu profesión, ¿has estado en una situación similar como la del abogado en el caso Colini? Sí, los debates éticos están a la orden del día todo el tiempo. Cuando tú llevas el debate ético, pero más allá de esos debates morales, o esos dilemas morales, son los que yo particularmente he experimentado. Por eso quiero decirles, me parece a mí que uno en esto tiene que entender que el abogado hace parte de la administración de justicia, y tiene que dejar sus concepciones y criterios personales a un lado, porque si no, cuando no los deja a un lado, realmente lo que termina dejando a un lado es su labor ética, y es defender con imparcialidad y con objetividad. Los abogados no podemos ser jueces, los abogados tenemos que ser abogados, única y exclusivamente. Ok, muy bien, profesor Rodrigo. En un segundo que tenemos otra pregunta. Creo que ahí alguien había alzado la manito. Karen creo que había alzado la manito, si mal no estoy. Nuestra Karen. Sí, Bienvenida. sí. Hola. Hola, buenas noches a todos. Hola Karen, ¿cómo estás? Karen, ¿cómo estás? Bien, bien, Rodrigo, bien, bien. No, pues yo simplemente quería hacer un comentario con respecto a lo que estaba hablando Rodrigo, y decirle que primero que todo, pues muy de acuerdo con lo que exponías en la primera oportunidad, con el por qué surge la Segunda Guerra Mundial y el por qué se da toda esta revolución de Hitler, todas estas modificaciones que hace esas pasiones que se enfrentaron después de derrotada la Primera Guerra Mundial, porque pues Alemania básicamente lo derrotaron fue en los tratados, en el papel, simplemente pues no perdieron la guerra militarmente, pero pues básicamente en los papeles Alemania quedó como el gran causante de todo este conflicto. Entonces pues todos estos motivos incendiaron la comunidad, y pues con el apoyo pues de estos pensamientos ultranacionalistas que tenía Hitler.
Y no, y más que todo, pues estar de acuerdo que quería hacer un comentario y de pronto exponer una idea de un documental que vi hace poco y que está disponible en Netflix y que es muy bueno y que es muy relacionado con todo esto que estaban viendo. Y es el de este hombre de Manjuk, si no estoy mal y si no creo que así se pronuncia. Un hombre, es muy interesante y ojalá lo vean y de pronto se puede enlazar mucho con el tema que estamos tratando. Un hombre que es juzgado en Jerusalén precisamente por acusado de unos asesinatos en la Segunda Guerra Mundial, juzgado en Jerusalén y que se enfrenta a muchos dilemas y a todo este cuento de cumplir órdenes, de ser el intermediario en cumplir los deseos de otra persona. Entonces es muy interesante porque es un juicio que se hace en Jerusalén después de ya muchos años y ver todo lo que se enfrenta y todo lo que abarca este proceso es muy interesante. Entonces yo quería pues solamente como recomendar y de pronto hacer ese comentario para que lo vean. Está muy, muy chévere esa historia. Karen, y yo te adiciono ahí también algo muy importante, y es que Jerusalén siempre dará mucho de qué hablar. De las cosas más especiales que han pasado en Jerusalén es el juzgamiento de Adolf Eichmann y la forma como se llevan a Eichmann. Juan Pablo hablaba de un documental, una película, donde los miembros del Mossad, viendo que la Argentina, que fue de los países que más apoyó a los nazis después de la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y en el Mossad, o va al Mossad a Buenos Aires, vamos a la Plata, de Argentina, y secuestran a Adolf Eichmann, lo dopan y lo suben a un avión, se lo llevan a Jerusalén y en Jerusalén lo juzgan y al final lo juzgan y lo cuelgan. Entre las cosas que pasan es que Jerusalén al final dice, esto es un derecho de nosotros, ustedes no quisieron hacer nada, los alemanes no hicieron absolutamente nada, los juicios de Nuremberg no hicieron absolutamente nada, lo vamos a colgar. Y en eso estamos de acuerdo. Voy a buscar el documental que nos estás diciendo. Es muy bueno porque te digo, porque es un juicio que se le hace, relatan un juicio, pero en lo que concluye ese juicio en Jerusalén, tratándose de un criminal de la Segunda Guerra Mundial, de lo que lo acusan, es muy importante, o sea, es muy interesante lo que pasa y lo que se concluye en ese juicio en Jerusalén, siendo pues este drama que precisamente los están de ellos, en lo que concluye este juicio es muy, muy interesante lo que pasa. Entonces, de verdad se los recomiendo. Creo que se llama, aparece como El Diablo al Lado en español o The Devil Next Door en Netflix. Está muy bueno, muy relacionado. Les cuento que Hannah Arendt era judía y Hannah Arendt terminaron odiándola en Jerusalén porque ella lo que estaba contando era que los mismos judíos hicieron parte del exterminio judío. Era algo... Sí, claro, es que precisamente también hay que tener en cuenta que cuando los judíos, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y crearon ya un Estado judío, todos estos judíos que no tenían una patria a la cual acudir porque sus tierras en las cuales vivían estaban precisamente saliendo o estaban en este proceso de posguerra, cuando acudieron a su estado, al que tanto se había prometido, al que tanto necesitaban, muchos de ellos los hicieron a un lado. A estos judíos que venían de la Segunda Guerra Mundial que pudieron sobrevivir de alguna manera. Entonces es muy interesante y también lo cuentan un poquito cómo vivieron esos judíos que llegaron a Israel después de. Es muy importante, muy chévere y ojalá lo vean. Y aquí lo estoy viendo, efectivamente, The Devil Next Door, el diablo al lado de la puerta, muy bueno, chévere, el diablo al lado, es súper. Gracias, Vale, Karen. muchas gracias, muy amable. No. Rodrigo, no sé si recuerdes y podemos hacer esto, un paralelo con lo que hizo el gobierno Bush en contra de Manuel Antonio Noriega. Sí, la llegada de los marines, arrasan con Ciudad de Panamá y dicen, este es mío y me lo llevo. Frente al tema del secuestro de Eichmann, claro, indudablemente. Indudablemente, y los gringos, si se me permite la expresión tan coloquial, lo han hecho muchísimas veces, entre otras cosas. Recordemos nosotros, los gringos tienen en estos momentos el territorio, que por demás es cubano, la cárcel de Guantánamo, y ellos han entendido que ellos tienen la posibilidad de sacar a lo que sea y como fuere, porque consideran que efectivamente es de ellos. O sea, lo que ellos han considerado es, nos afectaron, nos han hecho daño, y por eso, y bajo ese entendido, invadieron primero Afganistán, luego invaden Irak, luego invaden recientemente, bueno, un país en el Medio Oriente que no tengo muy presente, pero estamos de acuerdo. Es exactamente lo mismo lo que pasó con Noriega. Yo les quiero comentar algo acerca de lo que estaba mencionando Rodrigo, y es en el 2017,
no, mentira, en el 2007. En el 2007 yo estaba en Washington haciendo una pasantía en Derechos Humanos y fuimos con el grupo de pasantes en la ONG que estábamos a la OEA y tuvimos la oportunidad de estar en una audiencia en la cual existían dos partes. La primera parte eran los abogados que representaban a los Estados Unidos de Norteamérica y la otra parte era CEGIL, el Centro de Justicia, que es una ONG que opera en Washington. Entonces comienza el abogado que representaba a los presos de Guantánamo en ese momento a hacer múltiples preguntas a los abogados que representan al gobierno americano. Doy fe porque yo estuve ahí, que a todas las preguntas que hicieron los abogados que representaban a los presos de Guantánamo, todas las respuestas fueron no sé, no sé, no sé. Entonces llega un punto en el que el secretario de la OEA dice, bueno, un momentito, ustedes están aquí en representación del gobierno americano, ¿por qué hacen esto? Y sin una sombra de sonrojo, que es de las cosas que probablemente me permitieron entender cómo obra el poder, más allá de los elementos teóricos que se puedan encontrar en los libros, en los teóricos, en los académicos, en los filósofos, fue lo siguiente. Estos abogados que no pasaban de 30 años, eran abogados muy jóvenes, responden lo siguiente. Señor comisionado, le recuerdo que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es el mayor integrante del dinero que se le aporta a la OEA. Así. Sin asomo de sonrojo, sin asomo de titubeo. En otras palabras, le estaba diciendo a la OEA de frente, no vamos a contestar nada, y si usted quiere que conteste, si usted nos va a acosar, sencillamente acuérdese que Estados Unidos le pasa dinero a la OEA para que subsista. Obviamente, toda la audiencia quedó azul, lo único que hizo fue quedarse muda porque ante eso, ¿qué podía pasar? Y volvemos al punto del péndulo, que acaba de suceder con el señor Donald Trump y la Organización Mundial para la Salud. Acaba de decirle que lo va a desfinanciar en más de $300 millones. Pero además te voy a decir una cosa, los Estados Unidos son el único país que no firma los tratados internacionales. Entre otras cosas, el Tratado de Roma no lo firmó Estados Unidos. Los tratados de derechos humanos no los firma Estados Unidos. Estados Unidos ha entendido que todos deben respetar. Mira, es algo muy curioso. Todas las defensas se han hecho en una democracia, entre comillas, y el respeto de los derechos fundamentales. Y Estados Unidos no ha firmado ninguno de los tratados. Ninguno de los tratados lo ha firmado. El Tratado de Roma no tiene firmado Estados Unidos. Estados Unidos hace parte de los países que pretenden exigir y que al final no terminan haciendo nada. Con la OMS, porque Donald Trump consideró que este tema del COVID-19 era una situación que se habían inventado y que finalmente la OMS tenía conocimiento de que China estaba pretendiendo elaborar una especie de virus para poderlo implantar a todo el mundo, cosa que no entiendo de dónde lo saca. Le dijo, y lo voy a financiar, y terminó creo que diciendo que no iba a hacer ningún aporte más a la OMS. Y algo muy curioso, no podemos olvidar que la Comisión Americana de Derechos Humanos está en Washington. Uno dice, Estados Unidos no hace parte. Estados Unidos no es un estado que pueda ser eventualmente censurado por la Corte Interamericana, que esa sí tiene su sede en San Juan de Puerto Rico, en Costa Rica, perdón, en Costa Rica. Pero al final de cuentas lo que termina sucediendo es que Estados Unidos tiene la sede de la Comisión Americana, que es donde tienen que ir todas las denuncias de las violaciones de derechos fundamentales por parte de los estados parte. Estados Unidos no es estado parte. Y va a pasar siempre. Y es una historia que se ha repetido por siempre. Lo que tú nos estabas diciendo de Noriega. ¿Quién le entregaba la información de Noriega a la CIA, por ejemplo? Los colaboradores del narcotráfico colombiano. Yo no sé si eso lo tengamos claro. Es que la información de Noriega llegaba a partir de los viajes que hacían las distintas herramientas y los distintos narcotraficantes entregaban información de Noriega. Es más, quiero contarles, si la memoria no me falla, que aquí me puede fallar, uno de los Ochoa, ¿quién es? No, de los Ochoa no. Carlos Lederer.
Carlos Leder. Bueno, Carlos Leder, que recientemente terminó en Alemania, Carlos Leder recibió una disminución de la pena, de pena perpetua, de una cantidad de penas perpetuas por entregar información de origen. O sea, esta es una de las cosas que yo digo, a mí me parece sorprendente, pero por lo menos es sorprendente que todavía nos siga sorprendiendo que los Estados Unidos han hecho eso. Y se va a repetir Bueno, siempre. yo quiero hacer yo prometí que no iba a hablar tanto, pero es que termina siendo muy apasionante el eje temático de la historia, y a mí particularmente la historia me encanta. Carlos Leder le dice al presidente de la República en su momento: mire, no me extradite, Pago la deuda. yo pago la deuda externa. El presidente, en uso de los referentes éticos que mencionaba el doctor Rodrigo, dice: no, gracias, y lo extradita. Y bueno, lo que pasa después es nada más y nada menos que el reflejo ético que ha manejado Estados Unidos por siempre, ¿no? Pues Muy te voy a bien. contar una cosa. En Colombia, hasta que se aprobó la extradición, recuerda tú que el grupo de los extraditables decía que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Hoy en día todos los extraditados están optando por un mecanismo que se llama una extradición express, donde renuncian al debate probatorio y prefieren irse a los Estados Unidos a delatar a todas las personas y obtener una cantidad de beneficios. Les dan ciudadanía, bueno, ciudadanía no, pero por lo menos los acogen temporalmente, les dan una cantidad de beneficios. O sea, hoy en día los narcotraficantes prefieren una cárcel en Estados Unidos y una cárcel en Colombia. No sé si recuerdes, no solamente los narcotraficantes, este señor del fútbol, el dirigente, Bedoya. Bedoya, él se encuentra en New Jersey, Sí. y absolutamente toda la vida que tiene desde que viajó a Estados Unidos hasta este momento es pagada por los Estados Unidos. ¿Sí? Porque los Estados Unidos le dice: listo, cuénteme usted qué fue lo que hizo, cuénteme quiénes son los que estaban detrás de ese ejercicio de corrupción, y aquí miramos cómo lo tratamos. Y él va al gimnasio, él va al supermercado, no tiene ningún problema, vive con su esposa en Estados Unidos, y en la medida en que él continúe colaborando con el Estado lo va a continuar protegiendo como lo ha hecho hasta ahora. Mira, te voy a buscar algo que pasó el 6 de julio. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, sancionó con 16 mil millones de pesos a la Fútbol por lo que tenía que ver con el tráfico de boletas para las eliminatorias de Rusia. Y entre otras cosas te quiero contar quiénes fueron las personas que se vieron favorecidos por haber sido delatores, que los exoneran del 100% de toda la multa que se les impuso. César Ronaldo Carreño Castañeda, dueño o participante en Ticket Shop, que era uno de los que revendía las boletas, y Darío Arce Gutiérrez también se le exoneró del 100% de la multa por haber hecho eso. Y al final, lo que terminó pasando es que a Ramón Jurón le aplicaron una multa de 304 millones de pesos, entre muchas otras personas, y a Ticket Shop, que era el que se favorecía por todo esto, le exoneraron de una multa como persona jurídica de 1.297 millones 697. O sea, tú dices, ¿cómo es esto posible? Pues eso pasa porque nosotros hoy en día, en el procedimiento administrativo de la SIC, hemos optado por un procedimiento de delación como el que existe en los Estados Unidos. Allá delatas y te dan todos los beneficios del mundo. Todos, Sandra, todos. O sea, no tienes que tener ningún problema en absolutamente nada. Y la cantidad de narcotraficantes que se quedan en los Estados Unidos son muchísimos. De los únicos pocos que no se pudo quedar recientemente, Gordolindo, que lo extraditaron directamente, lo devolvieron directamente y lo expulsaron a Colombia, y aquí luego va a pagar otra condena, pero seguramente porque no aportó información relevante. Listo, muy bien, Rodrigo. El doctor Juan Pablo tenía preguntas por ahí. Me parece que Karen tiene la mano levantada o sigues... Ah, okay. No, sí. No, pues quería hacer un comentario con respecto a lo que estaban diciendo de Estados Unidos, precisamente en su política. No, pues que Estados Unidos, precisamente como le decía Rodrigo, es uno de los países que nunca firma un tratado sobre derechos humanos. Y bien sabemos cómo, por ejemplo, en los 80, 70, si no estoy mal, bueno, financió las invasiones que Irán le hacía, por ejemplo, que hizo, por ejemplo, a Irak, le suministró armas, etc. Y cómo cómo después utilizó todo este argumento, o sea, primero arma a un país y después ese mismo argumento lo utiliza a su favor para
pues invadir con el mismo país que ya financió y que promocionó sus revoluciones, lo ataca pues precisamente con base en lo que ya pues él ya hizo. Entonces sí, un poco de acuerdo con lo que estaba diciendo y un poco las políticas cínicas que utiliza. Claro, y es que al final de cuentas Karen termina siendo lo mejor, porque esto es Karen Río Revuelto, Sí, ¿cierto? claro. Voy y armo a las personas que están en Armo contra revueltas. ¿de acuerdo? Y luego voy y lo ataco para recuperar el poder. Y además es de manual. O sea, todo esto que está pasando es de manual y pasa y se mantiene. Está recordando, Siria es el último país que terminaron invadiendo de alguna manera. Y cuando no es Estados Unidos, es otro país. O sea, esto no es novedoso. Esto pasa y ha pasado en toda la historia de la humanidad. Porque hemos entendido que a partir de las guerras y las conquistas estamos al poder y eso se va a mantener siempre. La fuerza bruta siempre terminará imponiéndose frente a los derechos, salvo que todos los hagamos respetar. Pero cuando tú tienes a la mayor potencia, que por demás de las que más plata pasa para todo el mundo, pues nada, no te le opones realmente. O sea. Exacto. Bueno, pues vamos a ver si alguien más tiene por aquí preguntas. Juan Pablo, ¿tiene por ahí alguien que quería hacer alguna pregunta? Bueno, no, yo tengo varios conocidos acá en el chat, mi amigo Mario, mi amigo Héctor Olaya desde Buenos Aires, me gustaría escucharlos, el doctor Juan Carlos Gómez, doctor Milciades, ¿tiene algún Buenos Aires. comentario? Si es de Argentina, hermano, no pasemos ahora del caso Colini porque empezamos a hablar del secreto de sus ojos, que es una película formidable, que quienes no la han visto, por favor, tienen que verla, con Darín, Gustavo Gonzalo Darín, Gustavo Darín, si mal no estoy, y no se la pueden perder. El secreto de sus ojos es una... Ricardo se llama. Ricardo Darín, perdón. Es una vaina increíble. Increíble. Pero Juancho, pues qué rico tenerlo por acá. Qué bueno, pasamos de un auditorio a otro. Este sí le prometo que no lo voy a terminar para todos, no solo para mí. Bueno, no, saludarlos a todos. Qué pena, yo hasta ahora me pude conectar cuando ya Rodrigo había terminado la intervención porque en el link de Facebook, la verdad el audio estaba con demasiadas complicaciones. Sin embargo, Rodri, bueno, a mí me gustaría, digamos, cambiar un poco el tema, ¿no? Y yo alguna vez le escuché una frase a Rodrigo y decía que los abogados somos narradores de historias. Yo no sé si ya la dijo acá, No, pero a mí me gustaría que, partiendo de la base de esa frase, que sé que no es de Rodrigo, ver cómo él en su experiencia personal ha visto cómo estas herramientas narrativas le sirven en el campo de lo que es el ejercicio profesional como abogado litigante. Eso como primera. Y segunda, recomiéndenos una serie buena en Netflix, pero que no sea Suits, por favor, ya no más Suits, otra diferente. Pero pues Juancho, el problema es que últimamente creo que le están pegando muy duro porque ahora tengo huerta, ahora cultivo una huerta y ya no veo televisión. Entonces no sabría qué serie recomendar. Si se me ocurre ahorita alguna, se las recomiendo. Por ahora le puedo decir que efectivamente esa frase que dice Juancho no es mía, es de mi autor jurídico favorito, ya no literario, sino jurídico favorito, que se llama Terence McCarthy. Terence McCarthy en su texto Cross Examination plantea, entre otras cosas, que los abogados somos contadores de historias y, entre otras cosas, también somos vendedores de productos. Y plantea McCarthy que, al igual que los comerciantes, los sacerdotes y los abogados vendemos una teoría y vendemos una historia. Y nada más cierto que hoy en día, en el actual sistema que nosotros experimentamos en materia penal y, por lo general, en los procedimientos dispositivos, porque al final de cuentas es la verdad que construimos la que termina resolviendo la situación a nivel de lo que termina siendo la forma en la que interpretamos, la forma en la que nosotros contamos la historia, claramente es lo que termina siendo determinante o relevante para poder salir avantes en lo que nosotros pretendemos acreditar. Entre otras cosas, quiero decirles, porque el abogado que no tenga algún conocimiento o que no tanto conocimiento, pero que por lo menos no haya leído literatura, que no haya ido a teatro, que no conozca de música, pues finalmente creo que tiene muy poca vocación de interpretar el papel que le corresponde, porque un abogado pasa del papel de víctima fácilmente a un juzgado donde hace las veces del papel de defensa, y en eso creo que la prosa tiene una importancia trascendental, la argumentación, la forma como expresamos nosotros, más allá de lo que termina siendo la retórica, que me parece que es algo que no vale la pena hablar acá, pero la teoría de argumentación tiene que ver como la forma en que se terminan tocando los hilos de la persona, lo que yo pretendo plantear y lo que yo
estoy de alguna u otra planteando y que además tiene que ver con la estructura mental de las personas. Hoy leía a un magistrado del Tribunal de Bogotá, de la Sala Civil, Marco Antonio, no recuerdo, que planteaba, entre otras cosas, que los jueces llegan primero a la decisión y luego a la argumentación. Y eso no El doctor puede... Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal. Hoy lo decía precisamente un tipo muy inteligente, tiene unos tweets muy interesantes, y él planteaba y decía, miren, los jueces normalmente llegamos a la decisión y luego construimos el argumento, pero es como todas las personas en nuestra estructura mental, primero tomamos una decisión antes de concluir las razones o exponer las razones por las cuales nosotros estamos hablando. Y en ese sentido, la forma como se comunica es absolutamente trascendental. Y al igual que los libros, como las películas, cuando corto, doblemente bueno. Nada más harto que ver una película de 3 horas o 4 horas. En cambio, cuando es una película con lo suficiente esencia, contenido, sustancia y es lo suficientemente corta como para transmitir una historia, pues muchísimo mejor. Tenemos una pregunta, Rodrigo, de Mario Amaya, también abogado de una... Mario, adelante. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí, te oímos perfectamente. No, buenas noches para todos. La verdad, pues, muy agradado, pues, con toda esta tertulia. Muy agradable escucharlos a todos, al doctor Rodrigo, su análisis de la obra. Muy interesante, se ve mucho y se nota que es muy apasionado por ese autor. Yo, la verdad, pues, vi la película y no tuve, pues, el tiempo como de leer el libro. Entonces me fui por la película y me impresionó. Una de las cosas que me impresionó fue algo que ya Juan Pablo comentó en cuanto a ese sentido que tenemos, o ese ideal que nosotros tenemos de justicia, que pues no se enmarca a veces dentro de los parámetros normativos, y cómo ese ideal que tenemos de justicia, digamos que riñe con lo que establece una autoridad en un Estado, llámese el legislador. Entonces, eso es de lo que me impresiona, y pues es uno de las cuestiones que me parece a mí bien complicada en cuanto a todo este tema de la relación entre lo que es, digamos que el sentido ontológico de la justicia y lo que en realidad establece el legislador. Y mi pregunta, o pues lo que me gustaría de pronto eh, saber de la consideración que tiene el doctor Rodrigo, es cómo ve esa circunstancia en cuanto a nuestro país, en cuanto, digamos, a leyes como la Ley de Justicia y Paz, el actual proceso de paz con la FARC, en cuanto a que por lo menos, si bien se establecieron unas leyes, hasta qué punto eso puede resultar pues materializado en una verdadera justicia. Pues Mario, yo te voy a contar que yo soy un fiel creyente de la paz. Inclusive te quiero contar una experiencia particular. La paz, el acuerdo de paz se formaliza el 26 de septiembre del año 2016, pero la paz realmente se firmó el día 23 de septiembre del año 2016. Ese día pasaron en mi vida dos cosas muy importantes. Primero se aceptó, se acordó la paz, después se firmó, pero se acordó el día 23 de septiembre y nació mi hijo Luciano. Luciano apunta 4 años este 23 de septiembre, 23 de agosto, perdóname, agosto. Y Luciano apunta ya 4 años el 23 de agosto, y hay una situación bien particular. Aun cuando yo soy un fiel creyente de la paz, tanto así que yo inclusive pensé en llamar a mi hijo Paz Luciano, quiero contarlo y eso es un secreto. Creo que la paz sí realmente nos quedó muy mal ajustada. Y nos quedó mal ajustada porque cuando tú la sometes a la verificación del público y el público se da cuenta que mayoritariamente no están de acuerdo, eso genera unos problemas y genera unas insatisfacciones. Esas insatisfacciones, quiero decirte, creo que nos van a llevar prontamente a una Asamblea Nacional Constituyente. A eso, súmale lo que terminó sucediendo con la captura de Álvaro Uribe, que vuelve a poner en la palestra pública el tema del estado de opinión. Y en ese sentido, yo creo que si algo le faltaba al país para que próximamente estemos en una constituyente, era eso, era volver mártir a una persona que hoy en día está procesada, con quien yo no comparto sus posiciones, pero quiero decirles, realmente el único beneficiado de la detención termina siendo para mí Uribe Vélez, y esto para decirles es eso, sumado a las insatisfacciones que se presentaron cuando se firma la paz, realmente termina siendo carne. Mejor dicho, esto es pura carnada para lo que se va a presentar. Y esa es mi posición. Sea un buen momento para agradecer que no le puso paz al pobre Luciano.
Le iba a poner Paz Luciano. Paz Luciano, lo que pasa es que yo creo que no me la habría Afortunadamente desistió. Un día para celebrarlo. 23 de agosto del 2016 es el día en el que se acuerda la paz en este país. Por eso mi hijo se llama Paz Luciano. Profe Rodrigo, hemos compartido un espacio excelente contigo. Nos acompañas desde la primera tertulia. Dime. Nos falta lo más importante. Dime. Y aquí entonces, como James Rodríguez le va a hacer un pase al vacío al profesor Juan Pablo Claros, porque él es el que tiene las preguntas para rifar los dos. No, espérate, Rodrigo, espérate, Rodrigo. Sí, hay algo que quiero comentarles y esto lo someto a consideración, desde luego, tuya y de los asistentes. Habíamos mencionado que íbamos a hacer unas preguntas para dar un premio. Bueno, realmente 2 premios. Nosotros estuvimos mirando el comportamiento de las preguntas y el comportamiento de las personas que se encuentran participando, y nos ha parecido que sería conducente otorgar el premio a Esperanza y a Karen. Pero desde luego, ustedes dirán. No, yo feliz de que sean ellas dos y por demás de que sean chicas, mujeres las que los acepten. Si nadie si hay alguien que se opone, puede levantar la manito y me puede decir, profesora Páez, no estoy de acuerdo con usted, por favor haga la premiación. Bueno, antes yo quisiera aprovechar, tenemos un invitado especial desde Buenos Aires, Héctor Olaya, compañero, amigo entrañable de toda la vida, abogado también, UNAP. Héctor, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Dónde andas? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad me encanta poder participar en la tertulia aquí en Buenos Aires. Creo que igual en Colombia en cuarentena, pero pues aprovechando el tiempo personalmente para poder leer, y a partir de esas lecturas que he hecho en cuarentena me gustaría contribuir, dado que están hablando de libros, que es algo que realmente me apasiona. Creo que los libros de alguna manera no solamente son un refugio para muchos, sino también los libros en sí mismos son historias de vida, y de los libros aprendemos precisamente porque los libros guardan vida. Qué bien. Y a partir de eso, de algunas lecturas que he hecho, de los temas que se han tratado también, me gustaría referir algunas cosas para los interesados en todas las temáticas que se han abordado. En cuanto al tema, por ejemplo, de todo lo que ha sido la línea política de los norteamericanos, post Segunda Guerra Mundial especialmente, en Centroamérica, Latinoamérica, el proceso que se está llevando en la época contemporánea en Medio Oriente, les quería recomendar un libro que se llama Brújula para el Mundo Contemporáneo de Diana Uribe. Ese libro, de golpe, al que quiera ahondar en ese tema, les Muy bueno. En cuanto, por ejemplo, a la relación entre literatura y derecho, también les puede servir algunos escritos de Martha Nussbaum, que aborda mucho eso, sobre todo porque ella lo aborda desde la génesis propia de la relación entre arte y el derecho, ¿sí? Desde cómo esas dos perspectivas se pueden complementar, no solo a efectos de plantear argumentos en juicio, sino asimismo para la creación misma de normas. La obra de Hannah Arendt también es buenísima. Respecto a lo que se habló de esas dinámicas de poder en los totalitarismos y demás, para el que quiera consultar también puede consultar. Y Juan Pablo esta semana me dio la sorpresa de que también es un seguidor de Darío. Darío Stanztreiber es un filósofo argentino que recomiendo totalmente para introducirse a las temáticas del poder desde la filosofía. Entonces quisiera dejar esas recomendaciones. Coincido totalmente en que El secreto y sus ojos es una película buenísima. Eso es tal vez una de las mejores películas argentinas, y lo mejor que puede haber es recorrer Buenos Aires con esa película en mente. Es una experiencia fascinante, especialmente si uno va a la Estación Constitución, recuerda eso. Tribunales también, muy bonito. Eso es por ejemplo, Medianoche en París, y recorrer un poco, bordear el Sena con esa película de Medianoche en París, ya me parece formidable. Yo no conozco Buenos Aires, infortunadamente, espero algún día, si esta pandemia lo permite, estar en Buenos Aires, pero claro, emular esos recorridos
de hecho, lo transporta a uno completamente. Estamos de acuerdo. Sí, y lo último que quería aportar era que para las personas que están participando, creo yo que es muy importante también tener en cuenta que en el estudio del derecho es también muy importante profundizar el fenómeno político y el fenómeno cultural que va paralelo a ese derecho y que se interrelaciona con el fenómeno jurídico. Es súper importante tenerlo en cuenta porque tanto si tú analizas, por ejemplo, el caso, digamos, la obra que están analizando ahorita, como El secreto en sus ojos, que es una ópera prima básicamente, ustedes van a ver que paralelo al juicio hay un montón de factores culturales y un montón de factores políticos que condicionan tanto la interpretación de la norma ya vigente como si se retraen a la creación de la norma, también de alguna manera condicionan cómo se crean esas normas. De hecho, para mí lo más interesante de los juicios de Nuremberg es el fenómeno político que se da en torno a eso. El juicio de Eichmann, más allá del análisis jurídico que se le puede hacer, es cómo a partir de una construcción cultural y política del pueblo judío se logra legitimar una acción jurídica. Eso es súper, súper, súper interesante. Entonces, esos eran los aportes que quería hacer, más que preguntas. Más que todo con el fin de que las personas que están escuchando puedan contextualizarse un poco más y puedan seguir en la exploración de los temas que de una forma genial han podido abordar en el día de hoy. Felicitaciones por la dinámica que estaba buenísima y sobre todo por ese relato inicial muy apasionado con Wagner de fondo. A Wagner justamente lo conocí cuando visité la zona sur de Alemania, en donde uno puede ver, hay una zona que es de castillos, no, realmente en alemán me va mal pronunciándolo, pero el castillo más famoso de Alemania, que es el castillo que inspiró la obra, el castillo de Disney, para que todos tengan una referencia, en ese castillo todas las obras, todos los frescos al interior de ese castillo están inspirados en la obra de Wagner. Entonces me hizo la música, me hizo eso y está buenísimo. Realmente un relato genial, el relato inicial. Felicitaciones. Héctor, muchísimas gracias, muy amable por participar, por acompañarnos. Bienvenido siempre a este espacio del Círculo de Lectura Excelsior. Queremos despedirnos, pero quiero pedirles un favor. He anotado en el chat mi correo electrónico, pedirle el favor a Karen y a Esperanza que me escriban y me remitan sus datos para hacerles llegar el premio de esta noche. No me quiero retirar y no quiero despedir la tertulia sin antes agradecerle al profe Juan Carlos, al doctor Milciades. Doctor Milciades, cuando usted así lo considere, será bienvenido a esta tertulia. Gracias, Sandra. Pues realmente sorprendido con la solvencia cultural de Rodrigo Parada, que me emocionó mucho, y lo que dijeron parece más bien no una introducción de Wagner, sino de Guillermo Tell o cualquier introducción con una profundidad tenaz. Me convenció, estuve bastante tiempo atento, sobre todo que yo hace mucho que abandoné el derecho penal. Ustedes saben, yo estoy más en el administrativo, pero indiscutiblemente con los comentarios de Juan Pablo, claro que también con mucha solvencia cultural sobre el tema, aportan. Juan Gómez Nieto también, y la última intervención, todos ustedes hacen ahí un conjunto extraordinario que no quería participar, quería oír. Realmente una escucha interesante. Les agradezco infinitamente, Sandra, por estos espacios de conocimiento y de reflexión. Los felicito y desde luego mi gratitud por permitirme venir, sobre todo a Juan Pablo, claro, que fue quien me invitó personalmente ahí en un WhatsApp que tenemos los dos ahí para comentar algunos temas, y dije, no, si él me invita debe ser por algo bueno, Sandra, y me alegra haber llegado a este espacio de reflexión. Felicitaciones por tu espacio, a Rodrigo por su capacidad, a Juan Gómez por sus aportes, a Juan Pablo por la organización, y a todos y a cada uno de los estudiantes que se hicieron partícipe, que seguro que lo gozaron
como yo lo gocé y que creo que me invitan. Ahí tomé algunos apuntes para ir a algunas de las películas en el puente y mirar un poquito el libro. Voy a ver, yo creo que se consigue aquí, Rodrigo, el libro, entonces voy a mirar si lo consigo. Sandra, gracias por la invitación, gracias por haberme participado y por hacerme partícipe de este banquete de literatura, de conocimiento, de derecho y derecho penal, que con todo el respeto por los penalistas, los admiro y todo, pero ustedes saben que hace muchos años que estoy metido en el derecho administrativo y en el constitucional, que me han alejado un poquito del derecho penal. Pero bien interesante la obra y prometo leerla y prometo en otra ocasión participar, doctora Sandra. Quise hoy adrede escucharlos, porque es que es mejor en estos casos la prudencia que hace verdadero sabio, ¿no? Bueno, Muy bien, doctor Minciades, no faltaba. Aquí abierta la puerta de Excelsior para usted. El espacio es independientemente al área. Hemos tenido, por ejemplo, la directora de cine, Nubia Estela Gómez. Hemos tenido, por ejemplo, al director del Hospital Pablo Tobón Uribe, Andrés Aguirre. Entonces, cuando su merced lo considere pertinente y tenga la posibilidad de ilustrarnos acerca del derecho administrativo y del derecho constitucional, las puertas están abiertas, doctor Minciades. Muchísimas gracias, Sandra. Así será. Entonces, Juan Pablo, Juan Gómez, Rodrigo, reitero mis felicitaciones por tu le hago una última recomendación para que llegue al constitucional, doctor Milciades, a través de Bon Chirac. Terror, 100% derecho constitucional, es la obra reciente de Bon Chirac. Léala, la encuentra fácilmente como un ebook y le aseguro que se va a fascinar con Bon Chirac. Terror se llama. Ya he tomado apuntes acá y créeme que voy a entrar y vamos a tener la grata oportunidad de tomarnos un café a la distancia y poder discernir sobre el tema. Gracias de verdad. Abrazo, profesor. Doctor Rodrigo, nada, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Excelsior, a Juan José, que retornó después de pasar por una situación complicada a nivel personal. Bienvenido siempre, Juan José, esta es tu casa. A Erika, a Juan Pablo, a Kevin, a Mario, a Jorge, a Fabián y a todo el grupo de Excelsior que ha estado trabajando para que podamos llegar a este punto de consolidar 11 tertulias virtuales obligados por este virus que nos cambió la vida y el transcurso de nuestros días. Y doctor Rodrigo, qué alegría que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ti, a Juan Pablo, a todos. Y en un rato entonces a través de Juan Pablo, si no mañana me encargo de hacerles llegar ese ebook que seguro les va a fascinar. Muchas gracias nuevamente por esta invitación tan especial y que no sea la última. Ahí nos veremos. Sí, es así. Buenas noches para todos. Yo ni más faltaba.